Vamos a dar inicio al servicio de enseñanza de hoy. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren bien. Qué gozo y qué maravilla siempre es encontrarnos cada domingo, cada vez que haya alguna reunión, ¿verdad?, en la casa de Dios. Es siempre muy edificante pasar un tiempo aquí con el Señor y en coinonía con cada uno de ustedes. Así que vamos a esperar que todos lleguen. Ahí tenemos una visita especial hoy, que viene llegando en estos momentos. Vamos a darle. Pero el pastor siempre nos manda que nos sentemos por acá, pero ellos se fueron por allá lejos. Sí, en vez de estar un poquito más cerca, se fueron por allá lejos. Pero bueno, bienvenidos pastores. Así que esto es siempre, más que un privilegio, digo yo, siempre un honor poder compartir la enseñanza, alguna enseñanza de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pues yo quisiera que antes de empezar vamos a hacer una oración. Vamos en reverencia a la palabra de Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, le damos la gracia por este maravilloso día, esta hermosa mañana, Padre, que usted nos ha permitido, Señor, estar aquí reunidos en su nombre, Señor, con el propósito de adorarle, bendecirle, exaltar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor. En este momento, Padre Santo, su palabra va a ser expuesta, Señor, su palabra va a ser dada a su pueblo, Padre Santo, en una enseñanza, Padre, sabiendo que es su palabra, bendito Dios, que es la que nos transforma, nos dirige, nos redarguye, nos corrige, nos exhorta. Padre Santo, le pido que prepare nuestros corazones, prepare nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, y no solamente escuchar, Señor, que poner por obras, Padre Santo, que es lo más importante, que podamos vivir, Señor, su palabra, que podamos ser cartas abiertas, que podamos ser de testimonio a los demás, y que vivamos una vida, Padre Santo, que a usted le agrada, Señor. Y para ello, Padre Santo, tenemos que centrarnos en su palabra, porque ahí está su mayor ejemplo, Señor, de amor, de misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada hermano, cada hermana que se ha dado cita en este lugar, Padre Santo, Señor, y que podamos salir bendecidos, edificados, Padre Santo. Eso se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nos sentimos muy contentos, pues, de tener a nuestros pastores, ¿verdad?, de vuelta, esperando pues que se hayan gozado con este corto paseo que hicieron, ¿verdad?, y que hayan tenido un momento de esparcimiento, un momento, no digo de relajación, pero sí por lo menos un momento edificante, y que haya sido de mucho beneficio, agrado este viaje para ustedes. Ya ha sido un viaje restaurador, y una vez más bienvenido a su casa. Así que vamos a empezar. Hoy tenemos que seguir el estudio de la palabra en 1 Corintios capítulo 4, vayamos ahí, capítulo 4, versos del 18 al 21. 1 Corintios 4, verso del 18 al 21. La hermana Esther el domingo pasado estuvo compartiendo del versículo 14 al versículo 17. Así que nosotros vamos a terminar, vamos a tratar de elaborar versículo por versículo y qué es lo que nos quiere decir el Señor en su palabra, y siempre pues pidiéndole la dirección al Señor para el desarrollo de su palabra. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 18: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Así que vamos, pero para conectar y poner en contexto lo que nos está diciendo estos versículos, vamos a conectar un poquitito, vamos a irnos nuevamente a retomar lo que habló la hermana Esther el domingo pasado. Y el domingo pasado, Esther desarrolló del versículo 14 que dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando en esto? Ella lo explicó, que había una situación con la que el apóstol Pablo estaba lidiando en Corintios. Ya él no se encontraba en Corintios, pero él recibe noticia de que algo delicado, algo fuerte estaba pasando, el cual lo llenó a él de mucha tristeza. Y es cuando él escribe, le manda una carta a ellos, porque eran sus hijos. Recordemos que Pablo se presenta en este capítulo 4 de Corintios, de 1 Corintios, él se presenta como un padre espiritual. Entonces él funda esta iglesia de los Corintios, él va allá a Corintios, prepara a aquellos líderes, los discipula y los prepara, y ellos arrancan y ellos empiezan y levantan iglesia y todo esto, pero con el tiempo al apóstol Pablo, les llega noticia de ellos. ¿Y cuál es la noticia? No eran noticias muy alentadoras, sino que sencillamente eran noticias que lo llenó a él, como dije anteriormente, de tristeza. Y es por eso que él escribe a esto. Y no escribo, dice, para avergonzarlos, sino para amonestarlos, ¿verdad? Como él, como padre espiritual. ¿Por qué él escribe de esta forma? Porque cuando llegan noticias de los hermanos de la iglesia de Corintios, la cual él había fundado, hay 3 problemas prácticamente que se plasman en 1 Corintios. Primero que todo, había división en la iglesia de Corintios. Segundo, había orgullo y había un desorden total y absoluto. Entonces, estas 3 cosas mantenían a Pablo muy triste, porque eso no era el propósito. Entonces, ellos estaban, dice el verso 18 que acabamos de leer, dice: mas algunos están envanecidos. Es decir, que algunos estaban llenos de orgullo, algunos estaban arrogantes. No dicen todo, dicen algunos, y ahorita vamos a ver los detalles. Pero Pablo está ahora mismo bregando con un asunto meramente doctrinal. Entonces, por eso que es importante que también nosotros podamos estar siempre atentos, pendiente a este tipo de detalles, porque lo que estaba ocurriendo en aquel entonces en la iglesia de Corintios no es que está muy lejos de la realidad de la iglesia actual. No esta iglesia estamos hablando, sino en términos generales, la iglesia de hoy en día sufre divisiones. Hay muchos también que están envanecidos, diferentes. Hoy día hay muchos líderes que pues no es que se le pueden acercar. Hay muchos líderes que sus palabras son de elocuencia todo el tiempo. Entonces vamos a ver la importancia de Pablo cuando les dice a ellos acerca de lo que es la elocuencia, acerca de lo que es el poder de Dios. Entonces esto es lo que vamos a ver. Entonces, primeramente, para empezar, Pablo les deja saber acerca de esa carta con 3 argumentos. Fíjense qué bonito que él defiende su ministerio. A mí me encanta cómo Pablo hablaba. Pablo hablaba de una manera sencilla, con una firmeza moral, con una firmeza espiritual, una cosa tremenda. Por eso es el apóstol Pablo, cuando vemos los escritos de él. Y fíjense que él le habla con esa firmeza, con un carácter firme, pero le habla con mansedumbre, le habla con amor. Y él defiende su ministerio con tres argumentos muy importantes que debe caracterizarnos a cada creyente también, que es la humildad, la fidelidad y una vida de servicio.
¿Qué es lo que caracterizaba a Pablo? Pablo no llegó allá y decía, ok, bueno, ahora les escribo porque ustedes son... No. Él lo hizo de una manera correcta. Él lo hizo con humildad, dejándoles saber a ellos que primeramente es la fidelidad y también que tuvieran en cuenta una vida de servicio. Porque había divisiones, había orgullo, había arrogancia y había un desorden total y absoluto. Pero dicho esto, Pablo está confrontando a ciertos miembros de la iglesia de Corintios que estaban actuando con orgullo. Y él lo llama algunos, ¿no? Porque no eran todos, indicando pues que la iglesia en sí no es que estaba en problema completamente, pero sí una parte bastante significativa. Esto señala que no todos los creyentes en Corintios estaban actuando mal. Tenemos que estar pendientes porque lo dice ahí en su palabra. No estaban todos actuando de manera negativa, pero había un grupo específico que estaba acusando división y rebelión, especialmente contra la autoridad apostólica de Pablo. Entonces yo quisiera que vayamos a 1 Corintios, vamos un poquitito más atrás. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 11. Y dice así. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puede leerlo? Si alguien lo tiene. Amén. Léalo, hermano Gustavo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de hoy, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Él así había sido informado acerca de lo que estaba pasando. Entonces, esto nos dice que estos hermanos estaban envanecidos. Y la palabra griega original, del original griego, que espero estar pronunciándolo de manera correcta, es pusioute, que quiere decir literalmente, significa inflado como un globo lleno de aire, o que se refiere a la arrogancia, a la soberbia o a la altivez de espíritu. Y estos cristianos estaban jactándose y hablando con orgullo como si ya no necesitaran de Pablo. Es decir, que ya Pablo estuvo allá con ellos, los discipuló, los formó y como quien dice, ahora somos nosotros y él no va a venir, hagamos como se nos da la gana. Pero bueno, y entonces, y recordemos que Dios es un Dios de orden. Y dice el versículo 1, el versículo 18, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces, ellos actuaban como si Pablo nunca fuera a ir para allá. Y que Pablo no tuviera poder ni autoridad sobre ellos. Recordemos que aquí, esto es bien importante porque cuando él le dice en el versículo 14, él escribe no para avergonzarlo, sino para exhortarlo, y dice el versículo 16, dice, por tanto, os ruego que me imiten a mí. Entonces Pablo le está diciendo que ellos están incorrectos, porque ese no fue los líderes que él formó. Ellos estaban completamente desviados de la realidad. Estaban, dice, llenos de ¿qué? De arrogancia, llenos de ego, llenos de orgullo. Entonces, a mí me llama la atención cuando Pablo les habla de esta forma como si fueran sus hijos, como cuando nosotros, ¿verdad?, le hablamos a nuestros hijos y vemos que nuestros hijos han sido formados con principios morales, espirituales correctos dentro de casa, pero a medida que ellos van creciendo y se van desenvolviendo, muchas veces algunos hijos tienden como a salirse un poquito de esa línea y entonces eso causa ¿qué? Vergüenza y causa dolor a quienes, a los padres. Entonces el padre le dice, te ruego que me imites a mí. Es decir, como le decía Pablo a ellos, que él los consideraba sus hijos, porque él era su padre espiritual. ¿Ve? Y entonces él le dice a ellos, quiero que me imiten a mí. Entonces cuando un padre le dice a sus hijos, mira, yo siento que te estás saliendo del que, y estoy mirando que eso no es la educación que yo te he dado. Esos no son los principios que tú has recibido en casa. Entonces, ese es el problema exactamente. Eso es como a manera de ilustración. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo
en la iglesia de Corinto. Usted va a ver más adelante, y de eso no vamos a hablar, y el pastor irá más adelante, el capítulo 5, la cosa se pone aún peor todavía, porque vienen entonces los problemas, en este caso era más que todo doctrinal, pero acá vamos a ver cosas mucho más fuertes que el pastor más adelante se va a encargar. Bueno, yo creo que después vamos más adelante, cuando se entra en segundo de Corintios, cómo se ponen, cómo atacan el apostolado de Pablo. Así es. Hay cosas que si no se atienden tempranamente, valen otras cosas más grandes, y Pablo sentía ese amor, ¿verdad? Esa responsabilidad, ese peso que tenía de que la iglesia siguiera, ¿verdad?, lo que había sido instruida. Amén. Y es así. Por eso que es importante, porque más que todo estos son problemas de carácter doctrinal, que si no se atienden de manera correcta, de manera saludable, a la luz de la palabra de Dios, eso se forma un caos en la iglesia. Sí. Y estos hombres, estos líderes actuaban como si Pablo, como le dije, no tuviera la autoridad sobre ellos, como si sus cartas fueran palabra vacía, porque ellos cuando Pablo les escribe, ellos no les importaron, a ellos les importó poco lo que decía el apóstol Pablo. Creían que él no se iba a atrever a regresar a Corintio y que tampoco tenía la valentía para confrontarlo cara a cara. Así que imagínense hasta dónde llegaba el envanecimiento de ellos. Era una cosa tremenda. Hoy día vemos también algo similar. Quizás no directamente en esto, pero sí vemos mucha indiferencia en cuanto a líderes rebelarse contra el ángel de la iglesia, contra el pastor, contra los pastores. Y vemos esto hoy día usted sabe que todo se graba. Hoy día si hay un problema, que hemos visto muchísimos videos que se han vuelto virales dentro de una iglesia en donde hay una confrontación entre el creyente y el pastor, y es una cosa vergonzosa. Es una cosa vergonzosa. Imagínese usted que lo que estaba Pablo lidiando en aquel entonces, por eso le digo, no es que está muy lejos la realidad. Atacan el apostolado, atacan el servicio, atacan al líder principal. Y hemos visto muchos videos que la verdad es muy vergonzoso. Bueno, es exactamente algo de lo que estaba pasando allá. Muchas veces los creyentes subestiman la autoridad espiritual de Dios. Y esto pues es un problema, tal como en estos Corintios podemos ver cómo ellos actuaban de una manera altiva. Ahora, hay tres preguntas. Hay no más tres preguntas, pero ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que se llega a eso? ¿A dónde está el quiebre? Porque si hemos sido discipulados, si hemos sido nutridos con la palabra de Dios, dentro de una doctrina sana, creciendo en una doctrina sana, ¿cómo es que llegamos a eso? Hay tres puntos que podamos ponerlo y pensar un poquitito en eso. Dice, nos acostumbramos al evangelio y perdemos el temor de Dios. Cuando todo se vuelve una rutina, esas cosas tienden a pasar. Hay que tener mucho cuidado cuando de repente, pues ya estamos acostumbrados a leer la Biblia, estamos acostumbrados a venir a la iglesia, entonces se vuelve una monotonía. Hacemos de eso algo mecánico y se va perdiendo realmente el propósito del servicio a Dios. Ese es un punto. También, pues no tomamos en serio la corrección de un líder espiritual. Aquí la cosa se pone seria porque muchas veces no queremos recibir la corrección de nuestros líderes. O cuando un líder, o ya sea el pastor, o un mujer, o sea cualquier hermano, le llama en amor la atención a otro, hay un problema. Eso causa una división, eso causa un quiebre, y yo, ¿sabe qué? Yo arranco y yo me voy. Usamos el conocimiento bíblico para sentirnos superiores, ese es el punto número 3. Es decir que, ¿cuántos hemos escuchado eso algún día? O hemos escuchado que alguien lo ha dicho y dice, a mí no me corrige nadie, a mí un hombre a mí no me corrige, a mí me corrige la palabra de Dios. Con esa altivez, con esa arrogancia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estudiar la palabra de Dios no es para que nos envanezcamos, es para que cada vez,
cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, así como lo dice, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma hasta el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y todo eso, y que discierne los pensamientos. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, cuando la persona lee mucho la palabra y se hincha, como se hincharon estos hombres allá en Corintios, entonces hay un problema. Porque lo que están haciendo y lo que hacen hoy día, vemos que muchos líderes, muchas personas leen la Biblia es para humillar a otros, para decir yo tengo el conocimiento. Y esa no es la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos. Sí, hermano. Si el Señor coloca pastores en una iglesia, la autoridad de Dios está puesta sobre ese varón. Así que se puede canalizar todo a través de esa persona. Amén. Entonces, este versículo, estamos todavía en el versículo 1. Este versículo nos confronta con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos actuando con humildad o nos hemos envanecido pensando que no necesitamos corrección y guía espiritual? Nadie, por supuesto, tiene que levantar la mano. Es una pregunta tan personal, de autoexamen. O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Si yo estoy actuando como Dios quiere que yo actúe, estoy recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo con ella? Entonces, ahí vamos, y esto ahí conecta con lo que es el versículo siguiente, que es el verso 19. El verso 19, mire lo que dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahora hay una situación diferente. Ahora dice Pablo, yo voy a ir. Si Dios quiere, y vamos a ver también por qué está escrito esa palabra ahí, si Dios quiere. Pero tiene que ver con Pablo, pues se sometía a la voluntad y respetaba la soberanía de Dios. Pero imagínense usted, cuando él le dice a ellos, voy a ir pronto, iré pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Porque Pablo iba a ver qué tanto poder, porque la palabra de Dios y la vida del creyente no tiene nada que ver con el hablar con palabras elocuentes, como ellos pensaban que eso era lo más importante. Recordemos también, cuando yo leía esto y estudiaba un poquito de este tema en esta semana, me acordaba de los fariseos. Si habían personas elocuentes, con mucho cacumen, eran estos fariseos. Ellos hablaban con un léxico completamente elevadísimo. Era una cosa impresionante, pero sus corazones estaban vacíos. No había presencia de Dios en su vida, en su actuar, en nada. Entonces, estas cosas tienen que servir como un referente para nosotros como creyentes, que por más que conozcamos de la palabra, pero si esa palabra no lleva poder, y vamos a ver ahorita el poder de qué, en vano es que la estudiemos, porque no va a servir de nada. Vamos a estar vacíos, solamente se va a quedar esa palabra aquí. Y aquí es importante, pero si esa palabra no baja alrededor de unas 16 pulgadas del lado izquierdo de nuestro cuerpo, al corazón específicamente, entonces no somos nada. Ahí no hay nada que hacer. Amén. Entonces, dice, cuando Pablo le dice, en otras palabras, no voy a juzgar lo que dicen, sino lo que demuestran. Pablo va a poner a prueba si realmente ellos tienen el respaldo de Dios o solo están hablando sin fruto espiritual. Así que imagínense ustedes, Pablo va para allá y él le dice que va a enfrentar, los va a confrontar. Ahora, a mí me llama mucho la atención cuando Pablo le dice que está dispuesto a ir rápidamente con la intención de corregir y poner orden si es necesario. Él, en ese momento, yo creo que Pablo estaba un poco ocupado, porque en el versículo 16, creo que en el versículo 16, que leyó la hermana Esther el domingo pasado, él decía que él iba a mandar
a Timoteo, su hijo amado. Recordemos que él fue el mentor de Timoteo, este joven, y que él lo iba a mandar para que fuera él que le dijera cómo es que yo vivo, cómo es que diera testimonio. En otras palabras, él le va a decir quién soy yo, cómo soy yo, qué he hecho yo con mi vida y cómo yo he tratado a las personas, cómo he lidiado con las iglesias. No es lo que ustedes están haciendo ahora, eso no lo recibieron de mí. Ustedes han sido desviados completamente de la verdad. Pero fíjese usted, pero él está dispuesto también a ir rápidamente con la intención de corregir y poner orden si es necesario. Ahora, lo que dice aquí, notemos bien que dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y eso pues a mí me llama la atención, porque si el Señor quiere. Entonces, vamos, alguien que me lea Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, el verso 6 y 7. Que yo quiero que lleguemos del por qué Pablo. Amén. Hermana, lea, por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibida por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. Fíjese que cuando Pablo dice aquí, si el Señor quiere, Pablo aquí reconoce que su plan está sujeto ¿a qué? A la voluntad de Dios. Pablo está reconociendo que esa autoridad está, ¿verdad? Depende de la voluntad de Dios. No es porque yo voy a decir, ahora yo voy allá, yo los voy a enfrentar y ellos van a saber quién soy yo, porque eso no fue lo que les... No. Pablo no le está hablando de esa manera. Pablo dice, si Dios quiere, Dios me permite, porque lo que leyó aquí la hermana, que el evento que ocurrió, cuando ellos quisieron ir a un lugar y a otro lugar, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Guiado por el Espíritu. ¿Qué nos dice eso? Que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra confirma que los guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Amén, amén. Muy buen punto, hermano. Él solamente se sometía a la soberanía de nuestro Señor. ¿Y esto refleja qué? Esto refleja dos cosas: humildad y dependencia espiritual en el Señor. Entonces, cuando nosotros queremos abordar cualquier situación de nuestras vidas, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que tenemos que buscar primero la dirección del Espíritu Santo y someter todo eso para que entonces Dios sea glorificado, no yo. Porque si yo busco el ser glorificado, no, ellos me van a escuchar porque ahora voy a ir y les voy a decir, no, eso no es así. Estoy poniendo al Espíritu Santo de Dios a un lado y eso no es lo que Dios quiere, entonces no va a haber sentido. Y eso es lo que realmente, fíjense que en cada paso que el apóstol Pablo daba, había humildad, había dirección de Dios. Entonces Pablo sabía, el apóstol Pablo sabía que había un problema fuerte, porque el problema que había, fíjese, cuando se alberga orgullo en el corazón del hombre, que viene la arrogancia y vienen una serie de cosas que desbaratan mi vida, destrozan para siempre. El domingo lo vimos en el mensaje del domingo pasado. Aquellas cosas que de repente no deben ser, que no se recomienda que entren a nuestro corazón porque nos destruyen y nos destruyen para siempre. Y no solamente a nosotros, sino destruyen a los que están a nuestro alrededor. El orgullo es una cosa terrible. Una vez alguien lo decía, el orgullo es como el mal aliento, y perdone la expresión y la ilustración. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos uno. Y esto es una realidad. Ellos estaban envanecidos, pero ellos creían que estaban bien. Ellos creían que estaban bien. Entonces, Pablo está identificando dónde está la raíz del problema. Por eso es que Pablo quiere llegar a donde ellos, porque él quiere ver si es que hay poder o es solamente palabrería. Él sabía que lo que había era palabrería solamente. Envanecimiento. Dice, pero Pablo va a examinar si hay un verdadero poder espiritual. A ver si hay frutos del Espíritu.
si hay autoridad divina o si hay vida transformada. Ese es uno de estos puntos bien importantes que nos dejan saber si en una iglesia o en una congregación o en un líder hay poder de Dios. Ese poder del que está hablando Pablo aquí. O si solamente cuando hay una vida transformada, cuando vemos un testimonio, vemos un cambio, vemos algo diferente, uno se da cuenta porque uno lo siente, lo ve y lo siente y dice, Dios está actuando en esta persona. Porque se ve, hay una diferencia, porque Dios es un Dios que transforma vida. Dios transforma aquello que era feo, lo convierte en bonito, convierte algo hermoso, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, dice, hoy en día hay muchas personas que pueden hablar bonito o con carisma, pero la vida carece de poder real. Dios nos ha dado el poder. ¿El poder para qué? Dice poder para vencer el pecado. Eso es algo bien importante. ¿Cómo se vence el pecado? El pecado se vence con la misericordia y con la verdad. Es decir, que si nosotros pensamos que estos corintios estaban actuando, ellos no estaban venciendo, ellos no estaban venciendo el pecado. El pecado estaba en ellos. Ellos no podían combatir algo que lo estaba haciendo fuerte a ellos mismos, que era el envanecimiento. Poder para amar genuinamente, y aquí la cosa va cambiando y se pone buena. Poder para amar genuinamente. ¿Cómo? Mira, aquí, entre todos los que estamos aquí, yo he escuchado y me lo han demostrado. A mí me han dicho, te amo en el amor del Señor, te amo. Así me lo han dicho y yo lo he visto. Y eso es bonito cuando se siente, porque no solamente es una palabra que yo le estoy diciendo a la persona por decírselo, yo tengo que demostrárselo. Y a mí, yo me he sentido tan bien. Y uno dice, wow, qué tremendo. Entonces eso me dice a mí que si yo estoy amando genuinamente, se lo digo a alguien o se lo estoy demostrando. Se lo estoy demostrando con hechos. Por eso que ahí viene lo que escuchamos. Y eso se ha vuelto más que todo como un cliché. Que de repente dice, te amo en el amor del Señor. Y se ha vuelto como una moda, te amo en el amor del Señor. Y realmente nada más lo decimos por decir. Pero eso no lleva ningún poder. El amor es como cuando una madre o un padre le dice a los hijos, es importante que le digan, yo te quiero, yo te amo, mi hijo. Pero ¿qué? El Padre se lo demuestra. Así como Dios nos demuestra a nosotros que Él nos ama. Así mismo también nosotros tenemos que demostrarle a los demás que nosotros los amamos. Porque eso es parte del gran mandamiento que nos manda Dios. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Porque eso es importante, porque estamos haciendo lo que realmente el Señor quiere. Poder para amar genuinamente, poder también de edificar a otro. ¿Cómo edificamos a otro? ¿Cómo podemos edificar a otro, hermano? Cuando vemos a un hermano, a una hermana, ¿verdad? Ya sea con todos pasamos momentos de adversidades en algún momento, pero qué bonito es cuando alguien se nos acerca y dice, yo voy a orar y estoy contigo. Yo le he contado a alguien por aquí, una vez yo estuve en una situación con un perrito. Yo soy loco con los perritos, a mí me encanta, yo tengo 2 perros en mi casa, pero a mí una ocasión uno se me muere. Y yo recuerdo que yo no paraba de llorar, yo tenía un sentimiento tremendo, porque ese perrito, a pesar de que fue un perrito rescatado, ya lo rescaté viejo, pasaron muchas cosas y yo quería mucho ese perrito. Y yo lloré el día que tuve que tomar la decisión de llevarlo al veterinario. Y ahí esa persona que estaba ahí lloraba conmigo como si él también estuviera sintiendo lo que yo sentía. Y eso a mí, esas son cosas que uno no lo olvidan. Es cuando alguien está diciendo, alguien está haciendo
¿Cómo puedo edificar a otro? ¿Cómo puedo amar genuinamente? Y tiene que ver con eso. No ser indiferente. Hoy día hay mucha indiferencia dentro de la iglesia. Eso no debe ser así, porque esas cosas no le agradan a Dios. Si hay algo que le agrada a Dios es cuando ve a un pueblo unido, cuando ve a unos hermanos en comunión, que de ahí es donde viene la palabra koinonía, comunión, koinonía. Cuando lo ven en koinonía disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando en el altar, disfrutando en el templo, en el santuario, y lo hacen de una forma genuina. Eso alegra a Dios. Amén. Y eso entonces, si alegra a Dios, nos beneficia, nos edifica, nos conforta. Y eso es lo que nos da sentido, eso es lo que le da sentido a nuestra vida, hermano. Si hay algo que le da sentido a nuestra vida es cuando nos gozamos con la palabra del Señor, nos gozamos con los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Alguien que lo pueda leer, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la actitud que Dios demanda de cada uno de nosotros. No que agarremos al hermano y lo destrocemos y lo hagamos sentir mal y lo golpeemos con palabras o con acciones, con gestos. Eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que Dios le agrada. Si Dios le agrada algo es esto que dice Filipenses 2:3. Y esto se refiere al gobierno espiritual de Dios en los corazones de su pueblo. No en un reino terrenal, sino una realidad invisible, pero poderosa que transforma vidas. Romanos, alguien que pueda leer Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Amén. Léalo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Eso, amén. Eso es lo que realmente representa la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener presente y no olvidarnos de esto, ¿cómo se llaman estos líderes de Corintios que estaban envanecidos? Ellos solamente creían en ellos mismos y pensaban que eso era lo que le gustaba a Dios. Entonces ellos estaban perdidos prácticamente, pensando que estaban correctos. Y es ahí donde viene. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra nos corrige. La palabra nos corrige. Y vamos a ver más adelantito cómo Pablo lo hace. Porque tampoco es que podemos llegar, ¿verdad?, con un látigo, o vamos a llegar a golpear a la persona con palabras y decirle, tú estás mal. Porque al decirle eso, lo que tenemos nosotros es el problema. Tenemos que ver la manera en que Pablo lo hacía. Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. Imagínense, imítenme a mí. O sea que en una parte también él decía que nadie, y lo leímos hace algunos domingos atrás, él decía que no nos juzguemos los unos con los otros. Que ni él mismo se juzgaba a él mismo, pero sí que inconscientemente él tenía algo que él quizás pues no estaba bien. Era Dios el que se iba a encargar. Era Dios. Solamente es Dios el único que se encarga. Por eso cuando vamos nosotros, así como vamos a ver cómo Pablo iba a ir con ellos, tenemos que ir con mansedumbre, con amor. Y en alguno de sus escritos, él expresa el mensaje en medio de lágrimas y llantos y eso. Así Amén. Denota ese amor, esa pureza espiritual. Amén. A mí otra de las cosas que a mí también me llama mucho la atención y lo reanima y lo anima mucho a uno es cuando él estaba con Pablo y Silas en la cárcel. Ahí había poder. Era poder de Dios cuando él, imagínense, no era para, él estaba dentro, no estaba cómodo, porque nadie estaba en un calabozo, y sin embargo él estaba gustoso. ¿Qué nos dice eso? Y los grilletes que tenían, que no pueden ni de un paso. Y aún así, Las crisis son importantes, la vida. sí, la vida del apóstol Pablo
Es una cosa impresionante. El poder aquí implica autoridad del Espíritu Santo, evidencia de los frutos espirituales, la capacidad para transformar corazones, disciplina, corrección y restauración real en las iglesias. Aquí no está hablando de un orden, no está hablando de un orden. ¿Qué es lo que había en la iglesia de los Corintios? Había un desorden, había indisciplina. Eso era una cosa terrible. Cuando eso llega a los oídos de Pablo, yo me imagino cómo tiene que haberse sentido Pablo. Es importante, cuando usted indicó ahorita que no busca la dirección de Dios antes de ir allá, reconocer que en medio de todas estas crisis que suscitaban en el ejemplo de la iglesia de Corinto, pues hay que saber quién es el que está detrás de todo eso, que es el enemigo de las almas. Amén. Porque es el que prende todo esto. Así que muy bien acertado lo que usted indicó, y según dice la palabra, que buscaba la dirección de Dios antes de llegar a esa dirección. Amén. Y aquí hay una aplicación espiritual, porque esto nos confronta también como iglesia a nosotros, hermanos. Esto nos confronta de una manera directa. ¿Estamos viviendo una fe de palabras o una fe de poder? Porque no es solamente llegar y venir aquí, levantar las manos, como hacemos, ¿verdad? Es bonito. Y cuando salimos de aquí, de la puerta para afuera, como que otra vez como que nos desconectamos. Usted sabe, cuando uno está de repente viendo la televisión o viendo algo y de repente pues, y donde uno lo desconecta se fue. Entonces, eso no es el propósito. El propósito es que aquí salgamos edificados y lo que hacemos aquí se pueda reflejar allá afuera, porque eso es nuestra vida. ¿Ve? Estamos viviendo una fe de palabras o una fe de poder. ¿Está el poder de Dios presente en nuestras vidas, en nuestro culto, en nuestras decisiones? Ahí debe estar, así como el apóstol Pablo. Cualquier decisión que él tomaba, estaba el poder de Dios. Porque él era sometido a la voluntad de Dios. Él sometía todo lo que él iba a hacer a la voluntad y a la soberanía. Entonces, eso marca algo bien importante, hermano. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer, por sencillo que sea, tiene que estar el Señor involucrado. El Señor tiene que estar involucrado en cada detalle de nuestra vida, porque eso es lo que hace la gran diferencia. Así es, gloria a tu nombre. Dice el versículo 21. Yo al final, tengo 3 preguntas que yo traje, que tienen que ver también con esto, y vamos a tener algunos minutos solamente para discutirlas, y que alguien pueda dar 3 personas, solamente 3 hermanos o hermanas, van a obtener esas preguntas. No les voy a decir, hermana, tome esta, o hermano, 3 voluntarios. Y que esos 3 voluntarios se les va a entregar una pregunta con referente a esto que estamos hablando y al problema que estaba ocurriendo allá en Corintios, y cómo podemos nosotros o qué opinamos acerca de eso. Bueno, el versículo 21 dice, ¿qué queréis? Vamos a ver lo que dice. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Imagínese usted, Pablo le dice a ellos, ya que él lo va a enfrentar. Ahora Pablo les dice, ¿qué queréis? O sea, ¿cómo quieren que yo vaya? Entonces, fíjese que es una pregunta, pero directa. Pablo está dando a la iglesia la opción de decidir el tono de su visita. Mira qué interesante. ¿Desean corrección severa o desean una visita llena de amor? Y no es que iré con vara, pero aquí no es que podemos pensar que Pablo va a llegar con un azote, con una vara, y va a agarrar y va a azotar a estos corintios. No. La vara simboliza disciplina firme, no un castigo físico literal, sino autoridad. Mire, por eso le dije al inicio, Pablo tenía una firmeza, una autoridad para hablar, una firmeza moral, espiritual en todas sus decisiones. Dice, sino con autoridad para corregir, confrontar el pecado, establecer orden. La disciplina es parte del amor de Dios. Vamos a qué nos dice Hebreos. Alguien que me busque Hebreos, capítulo 12, verso 6.
verso 12, Hebreos 12, versículo 6. Amén. Amén, léalo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Al que ama disciplina. Imagínense, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo aquí rapidito. Cuando de repente usted está en el trabajo, o está el padre de familia en el trabajo, y lo llaman, y dicen, mira fulano, mi hermanito, los hijos, hizo esto y se está portando mal y no lo soporto, espérate que yo voy a llegar ahora. Ahora yo llego y yo voy a arreglar y voy a corregir. Él dice que va a aplicar. ¿Qué va a hacer ese padre? Él va a aplicar la disciplina correcta. Tiene que hacerlo. Más si es un creyente. Él tiene que aplicar la disciplina correcta. No es que va a llegar el chancletazo allá. Porque dice que es en amor que él tiene. Pablo está dispuesto a actuar con ternura y humildad. Ahí está el detalle. Eso hace la gran diferencia. Amén. El día que nosotros vayamos a corregir a alguien, porque quizás Dios nos puede poner en una situación como esa. Recordemos esto que hace Pablo. Ese verso 21 es interesante, porque lo deja yo pensando, ¿qué queréis, verdad? ¿Qué queréis? A mi entender, él va a llevar los tres elementos, va a utilizar la disciplina, va a utilizar el amor y va a utilizar el espíritu de mansedumbre, porque la disciplina tiene que estar presente. La disciplina es La correcta. vara implica disciplina, que no es el cantado, no es el fuetazo, así que a mi entender, pues Pablo va a coger los tres elementos. Exacto, sí. Amén, hermano. Con ternura y humildad. Si ellos muestran arrepentimiento y disposición a cambiar. ¿Ve? Entonces, aquí yo quería muchas veces han habido dentro de las iglesias, se han disciplinado y se aplica la disciplina, se le hace corrección y las personas a veces no cambian. Y la persona sigue siendo igual. Entonces aquí hay una aplicación personal. Dios nos pregunta lo mismo. ¿Queremos que su corrección venga con vara o con mansedumbre? Nadie quiere que lo disciplinen, ¿verdad? Entonces vamos a acomodarnos y vamos a respetar la autoridad y vamos a someternos a ella. Estos corintios necesitaban someterse a la disciplina que Pablo les iba a aplicar, porque Pablo les iba a aplicar la disciplina correcta, lo iba a hacer en amor. Entonces, eso hace la diferencia. Dice, todo depende de cómo respondamos a la advertencia de su palabra. Porque muchas veces se le llama la atención a las personas, a los hermanos, mira, esto así, por favor. Y pues muchas veces eso no. Yo quisiera que antes de terminar, vayamos a lo que dice Salmos 32:9. Depende de uno qué tipo de corrección quiere. Mire el ejemplo que nos pone, por eso quiero que alguien lo lea y lo lea en voz alta. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? Pablo iba a llegar, él iba a ir y lo iba a confrontar. Y él le dice en el versículo 21, ¿cómo quieren que ellos vayan? ¿Qué quieren? Ajá. ¿Cómo quieren? Esta iglesia de los Corintios estaba sumida en la rebeldía. Entonces, esto nos marca a nosotros, nos da una enseñanza muy, muy bonita de cómo debemos actuar con las cosas de Dios. Nosotros aquí, pues, somos líderes por la gracia de Dios. Nuestra vida tiene que ser reconocida por tres cosas: la fidelidad, la humildad y el servicio. Son tres cosas que tenía Pablo en su ministerio, y él defendía a capa y espada con estos tres argumentos. Y eso es lo que caracteriza a un buen creyente, a un buen líder, en cualquier lugar donde estemos, dentro de la iglesia, en la casa, afuera, en el trabajo, secular, donde sea. Estos tres
Estas 3 características no deben estar fuera de nosotros como creyentes. Ahora, yo quisiera que alguien me levante la mano. Voy a dar 3 preguntitas y usted me va a dar una respuestita así cortita y que tiene que ver con este tema que estamos tocando. Alguien que levante la mano, un voluntario que quiera responder y le voy a dar la pregunta. ¿Nadie? Ok. Que no saben la pregunta. Ok. ¿Por qué es tan fácil envanecerse en el contexto religioso? ¿Por qué es tan fácil para un creyente, para un líder dentro de la iglesia envanecerse? ¿Por qué es tan fácil? Porque la verdad que es bien fácil. ¿Por qué es tan fácil? ¿Alguien que pueda responder eso? ¿Cómo? Puede ser. Falta de humildad. Falta de humildad. La respuesta puede estar en lo que le acabamos ahora mismo de comentar acerca de las características de Pablo. Ahora, hay otra pregunta. Bueno, esa pregunta dice, cuando una persona domina la Biblia, fíjense qué interesante esto, cuando una persona domina la Biblia, predica bien o es reconocida en su comunidad como cristiano, corre el riesgo de crecer, que es autosuficiente o superior a los demás. ¿Por qué? Porque la carne desea el reconocimiento y el orgullo puede disfrazarse de espiritualidad sin una constante rendición a Cristo. El corazón se contamina con el deseo de la aprobación humana. Todas esas cosas, hay una línea cortita entre una cosa y la otra. Entonces, Dios demanda a que nos nutramos de la palabra de Dios, pero cuidadito con no envanecernos. Cuidado, porque dice que hay una línea bien, puede. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta que lo alaben, que lo exalten, y eso es muy delicado. Yo creo que ese conocimiento debe de servir para motivar, ayudar a los hermanos, para crecer, para alentar. Amén. Esa es la idea. Y eso es lo que Dios desea. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede discernir entre un líder que tiene solo palabra y no tiene el poder? ¿Cómo podemos? Porque vemos hoy día, y estamos viendo, por lo menos vemos en estas megas iglesias que hay en otros lugares, en otros países, y que a veces vemos por la televisión, que son personas que hablan con una elocuencia y prácticamente lo que montan es un show, pero no hay fruto, no hay arrepentimiento, no hay nada de eso, y solo se quedó en palabras bonitas y tiene muchos seguidores. Por los frutos los conoceréis. Entonces dice, el discernimiento viene por el observar el fruto del Espíritu en la vida del líder. Si manifiesta amor genuino, vive con integridad cuando nadie lo ve. Una cosa es que aquí o en la calle cuando estamos nos pongamos bien y estemos caminando derechito y que todos nos conozcan, pero eso no es tanto lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos solitos, calladito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el celular? ¿Qué es lo que estamos viendo en el celular? O sea, si somos líderes, si usted es un líder o una líder, tengamos cuidado con lo que nosotros estamos viendo, porque hoy día es una de las herramientas con más facilidad de entrar contaminación a nuestras vidas, es el celular. Yo abro el celular y empieza un bombardeo de cosas. A veces yo tengo que quitar, cerrar esa página y meterme a otro, porque es una cosa increíble. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a algo bien desastroso. Y la tercera pregunta, y con esta terminamos, ¿qué forma toma hoy la vara y la mansedumbre en la corrección espiritual? Una vez más, ¿qué forma toma hoy la vara? Es la vara que está hablando aquí en el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Y dice la pregunta, ¿qué forma toma hoy la vara y la mansedumbre en la corrección?
La vara primeramente representa la corrección firme y necesaria, mientras que la mansedumbre representa la actitud amorosa y restauradora. Mire que Pablo iba con esa actitud. Esa era la actitud. Entonces eso es muy importante. Yo cuando leía esto, yo digo, cómo me gusta esta parte, porque a veces uno dice, ¿cómo puedo llegar? Porque hay personas que son bastante difíciles para tratar. Dentro y siendo creyente, muchas veces nos cuesta. Ustedes no de repente han escuchado y dicen, que eso no está correcto tampoco, que la persona diga, qué difícil es amar a fulano de tal, o qué difícil es amar a esta persona, que esta persona es un ogro, pero tengo que amarla. No. Tienes que amarla, sí, pero ya desde salida está demostrando ya una actitud ya. Yo sé que hay personas con una actitud, hay veces que no son muy agradables, pero tenemos que amarla de todas maneras. Yo creo que la personificación de lo que es el amor y la disciplina gira en torno a la persona de Jesucristo. Ese que yo siempre entiendo que la iglesia, como dice el pastor, ¿verdad? Que todo gire en torno a la persona de Jesucristo, es que nosotros tenemos que imitar, al que tenemos que conocer más. Así que Jesucristo es el centro para nosotros ver lo que es la disciplina y lo que es el amor, ¿verdad? Amén. Y eso nos demuestra algo. Quizás cuando decimos eso, quizás estamos nosotros, falta también de nutrirnos más en lo que es la palabra. Porque la Biblia dice, amaos los unos a los otros. No importa si de repente la persona sea difícil o fácil de amar, lo que sea. No, eso no es, tengo que amarlo, dice la Biblia. Tengo que amarlo. Entonces, si yo necesito llegar a una persona, por difícil que yo tengo que ir en amor, someter todo eso a la voluntad y a la soberanía de Dios. Así como Pablo hizo, que eso nos quede como un referente, como una característica que tenía en sí la persona de Pablo, que eran estas tres: la humildad, la fidelidad y el servicio a Dios. Con eso, él estaba lidiando con un problema serio. Y cuando, no importa el problema que vayamos nosotros a bregar en esta vida, debe ser siempre con humildad, con amor, ¿verdad? Con un carácter apacible. En mi país dicen, se cogen más mosca con miel que con vinagre. Y así mismo eso es lo que estaba haciendo Pablo. Él sabía. Y no era que Pablo venía de un pasado, y todos lo conocemos, la historia de Pablo. Era un hombre agresivo, era un hombre que no tenía compasión con nadie, pero ahora era un hombre restaurado. ¿Y cómo fue restaurado? ¿Y por quién fue restaurado? Por Jesucristo. Porque fue sometido. Esa palabra, esa espada penetró el alma, penetró el corazón, penetró los tuétanos, los pensamientos, el espíritu más que todo. Y eso es lo que transforma. Por eso yo siempre digo, es la palabra la que nos dirige, la palabra la que nos transforma, la palabra es la que nos hace diferente, la que nos nutre. Amén. Amén. Entonces, si hay alguna preguntita, yo creo que ya no hay tiempo, son las 11:58. Así que, si no, pues entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pies. Hermana Nelly, por favor, despídanos en oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gloria y toda honra, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por permitir que estemos aquí en tu casa en esta mañana, Señor. Oh Dios amado, gracias por tu palabra, Señor, que haya hablado a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, así como imitador de Pablo, Señor. Si no lo podemos hacer de ti, Señor, lo podemos hacer del pastor o de algún líder, Señor, podemos imitarlo a él, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que esa palabra sea engraved, grabada, Señor, bien puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que podamos seguir los pasos, la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, te bendecimos, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, en este servicio, Señor, que tú te muevas en una forma especial, que tú toques vida, Señor, que podamos alabarte en espíritu y en verdad, Señor, que nuestros labios, nuestras manos, nuestra mente, todo nuestro ser te alabe, Señor, en espíritu y en verdad, Señor,
Oh Dios amado, Señor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más Gracias. para estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te agradecemos, Señor, quién tú eres para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu benignidad, Señor, hacia nosotros, Señor. Oh Dios amado, te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amado.